Buenas noches, mi nombre es Judith Vilma Capaticona y hoy voy a explicar los 6 tipos de delincuentes según César Lombroso. La clasificación de los delincuentes por César Lombroso. César Lombroso nace en Verona en el año de 1835 y muere en 1909. Estudió medicina en la Universidad de Pavia y luego en la de Viena. En ese centro docente conoce el método experimental que aplicaría a sus investigaciones. Terminada la licenciatura, ejerce como médico militar en el ejército del Pianorte, donde realiza investigaciones sobre el tatuaje de los soldados. Fue profesor extraordinario en Pavia, director del manicomio de Pesaro, y a partir de 1876 ocupó la cátedra de medicina legal en la Universidad de Turín. Lombroso es influido por Charles Darwin y con base en el estudio de un famoso delincuente de su época, cuyo cráneo presentaba ciertas anormalidades que fueron comunes en los primeros. Lombroso llegó a una conclusión en la que el delincuente es el eslabón perdido, pues en la evolución de la especie, el simio se convierte en hombre, pero queda un pequeño espacio que es en donde entra el hombre delincuente. Este en un ser que no llegó a evolucionar adecuadamente, por lo mismo que quedó en una etapa intermedia entre el simio y el hombre. Originalmente, Lombroso no buscaba una teoría criminogenética, sino un criterio diferencial entre el enfermo mental y el delincuente. Pero al toparse con este descubrimiento, principia a elaborar lo que llamaría antropología criminal. En 1872 publica un libro que se llama Memorias sobre los manicomios criminales. Dice que hay necesidad de que existan manicomios para criminales y la necesidad de que los locos no estén en las prisiones, sino que entren a instituciones especiales. Pero también hay necesidad de que si los enfermos han cometido alguna conducta antisocial, no se les mande con los demás psicóticos, porque son una amenaza, sino que existan manicomios especiales para criminales. En este mismo año escribe un libro llamado El genio y la locura, en donde expone que en realidad todos los genios están locos, que el genio es un anormal, y expone cómo el genio a la locura y de la locura al genio. En realidad no hay más que un paso. El 15 de abril de 1876 se puede considerar que es la fecha oficial en que nace la criminología como ciencia, ya que este día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Aquí él expone sus 6 teorías sobre los criminales. 1. El criminal nato. 2. Delincuente loco moral. 3. Delincuente epiléptico. 4. Delincuente loco, que a su vez se dividen en 3. En delincuente alcohólico, delincuente histérico y delincuente matoide. 5. Delincuentes pasionales. 6. Delincuente ocasional, que también se dividen en 3. En delincuentes pseudocriminales, criminaloides y delincuentes habituales. Estos son los 6 tipos de delincuentes según la teoría criminal de César Lombroso. La clasificación se lo nombra como el nacido para el delito,
Es una persona determinada para cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría sobre el delincuente nato. Es aquella que afirma que presenta signos em, psicológicos tanto como biológicos. Uno de ellos es que tienen la frente hundida, tienen el cráneo pequeño y tienen la mandíbula más grande y sobresalida. Lombroso lo clasificaba como un delincuente ya que su naturaleza era más agresiva, estaba entre ser un animal y un ser humano. Al delincuente nato también se lo puede describir por ciertas características como ser que es agresivo, también cuenta con tatuajes y tiende a los vicios como ser el alcohol, cigarro, drogas y todo eso. El delincuente loco moral, Lombroso lo califica como una persona antipática, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura, es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes porque es astuto y se da cuenta que es como un signo que representa una persona que es delincuente. Esta persona no tiene diferencias en cuanto a los cráneos normales, pero sí también tiene un rastro que es sobre la mandíbula voluminosa. Otro dato que aporta es que son personas de peso normal o mayor. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que los que tenían señales de epilepsia los denominaba como delincuentes, pero los dividía en dos: la epilepsia real, las que tienen ataques, y la epilepsia larvada, que son con signos de violencia. Estas personas son agresivas, violentas, destructivos y con cambios de humor que afirman que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, cometen delitos violentos con armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellas personas que son enfermas mentales y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen delitos y luego, una vez ya encerrados, enloquecen. Entre estos últimos, a los locos se los subdivide entre los alcohólicos. Es aquella persona que después de embriagarse cometen delitos a causa del alcohol y la falta de concentración. Los delincuentes histéricos, Lombroso dice que este tipo es más común en mujeres por ser personas egocéntricas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. También los delincuentes matoides, estas personas se les dice que no están locos, pero a la vez sí, que están a la mitad de ser loco y entre no. Son personas que sufren de delirio, de persecución. Y el número 5 sería el delincuente pasional, que actúan por impulso, movidos por sus pasiones. Lombroso sitúa a estas personas a la edad de los 20 a 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tienen datos patológicos. Y por último, el delincuente ocasional, que Lombroso dice que no tiene caracteres antropológicos y los clasifican en 3 tipos. Pseudocriminal es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos: de manera involuntaria, sin perversidad, es decir, por necesidad,
o por defensa propia. 2. El criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición para cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería. Solo lo comete cuando se le da ciertas circunstancias o incidentes o si se le da alguna oportunidad. 3. El habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta al delito. Se refiere también a que combina actividades legales con delitos. Es influido por Carlos Darwin y con base al estudio de un famoso delincuente de su época, cuyo cráneo presentaba ciertas anormalidades que fueron comunes en los primeros. Lombroso llegó a la conclusión en la que ese delincuente es el eslabón perdido, pues la evolución de la especie entre el simio y el hombre, pero queda un pequeño espacio en donde entra el hombre delincuente. Este es un ser en que no llegó a evolucionar adecuadamente, por lo mismo se quedó en una etapa intermedia entre el simio y el hombre. En 1872 publica un libro que se llama La memoria sobre los manicomios criminales. Dice que hay una necesidad de que existan manicomios criminales y la necesidad de que los locos no estén en las prisiones, sino estén en otras instituciones especiales, pero también hay necesidad de que los enfermos han cometido alguna conducta antisocial y no se les mande como los psicóticos, porque son una amenaza para los otros manicomios, especialmente para los criminales. El 15 de abril de 1876 fue considerada la fecha oficial en que nace la criminología, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. César Lombroso, antropólogo y médico italiano, aportó al derecho penal y a su criminología su teoría del criminal nato. Esta teoría fue criticada severamente en parte de interpretaciones inadecuadas, traducciones malas y personas que no aceptan reconocer las verdades de ciertos estudios. Ciertamente la teoría referida tiene sus aspectos criticables, pero se debe reconocer que en el primer estudio científico realizado, el cual aporta interesantes conclusiones, logra fortalecer al derecho penal y permite el surgimiento de la ciencia de la criminología. La teoría lombrosiana del criminal nato se resume en la siguiente forma. Se preocupa por el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento criminal. Se dedica a Lombrosio a estudiar en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas en las que extrajo, entre otras cuestiones, las características de distintos tipos de delincuentes, a quienes clasificó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos. Entre los estudios que hizo Lombrosio, detectó que estos criminales natos tenían menor capacidad craneana, mayor diámetro psicomático, gran capacidad arbitraria, escasa de desarrollo en partes inferiores y frontales, constatando que el gran desarrollo facial y maximal. Entre otras características, cuentan con frente hundida, la insensibilidad moral y falta de remordimientos, la imprevención de grado pertenoso y una gran impulsibilidad. Tras este descubrimiento, el delincuente loco moral, que es el siguiente en la clasificación, la descripción de Lombrosio dice que el loco moral son las siguientes: su escasez en los manicomios y su gran frecuencia en cárceles y prostíbulos. Son sujetos de peso igual o mayor o normal. El cráneo de este tipo tiene una capacidad igual o superior a la normal. En lo general no tienen diferencia con los cráneos normales. En algunos de los casos se han encontrado caracteres comunes del hombre criminal: mandíbula voluminosa, asimetría facial. La sensibilidad del físico moral es por lo tanto la sublimación de la sensibilidad de este tipo de personas. Son muy precoces contra natura o procedimientos asociados con ferocidad sanguínea. Son personas antipáticas que no conviven casi con nadie, odian con motivos o sin motivos. Es excesivamente egoísta, pero a pesar de el altruista, aunque solo sea una forma de prevención de los efectos. Es muy vanidoso, es propia de los criminales natos como los locos morales, vanidad morbosa para hacer una vida algo muy elegante. Se dice que varios autores de la inteligencia
ya que todos los delitos pueden ser justificados con ello. Son personas bastante excitables, crueles, indisciplinados, etc. Tienen una gran pereza para el trabajo, son hábiles para la simulación de la locura, tanto nato como el moral datan de la infancia o de la pubertad. El delincuente epiléptico, este tipo de homicidas tienen relaciones violentísimas, en el que después de haber cometido el delito quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos. Dicen que sienten vértigos en la cabeza y les gira o les da vueltas. Ahora Lombroso encuentra una tercera forma criminal y hace analogía del epiléptico. Con el criminal nato ya ha llegado a ser la tercera tipicidad. La característica, según Turing y los criminales epilépticos, son de tendencia de la vagancia en ocasiones largas, desambulaciones involuntarias, amor a los animales, precocidad sexual o alcohólica, facilidad y rapidez de cicatrización, destructividad, canibalismo, vanidad, grafomanía, doble personalidad para escribir, palabras o frases especiales, tendencias al suicidio, tatuajes. Junto con los locos morales son los únicos que se asocian. La simulación de la locura o ataque epiléptico, cambios de humor, amnesia, auras y epilepsia, que pueden ser presentadas en dos formas: epilepsia real o epilepsia larvada. La epilepsia real es aquella en la que hay ataques, el sujeto cae al suelo, echa espuma por la boca y tiene movimientos desordenados y compulsivos. La epilepsia larvada son aquellos en los que presenta los mismos sucesos, aunque sin ataque. En estos criminales son más peligrosos que los locos morales. El siguiente es el delincuente loco. Lombroso hace una diferencia entre el delincuente loco y locos delincuentes, siendo los locos delincuentes enfermos de mentes sin capacidad de entender o de querer y cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, los delincuentes locos es el sujeto que ha cometido un delito después enloquece en la prisión. Dice Lombroso que además de los jueces que dictan sentencias y no conocen más de la psiquiatría, y son llamados en una idea general como los locos criminales, están en una puerta por la que escapan justo al castigo.